Quique, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo? estás? Buenas tardes, bien. Bueno, un gran gusto tenerte Gracias, ¿eh? acá charlando. Voy a tratar de no entrevistarte porque no soy muy ducho en el tema, pero me interesó mucho, siempre me interesó mucho el tema de producto de tu investigación, pero te escuché en una radio hace poco tiempo y me quedé muy enganchado con el tema, Ujú. así que, bueno, te agradezco que hayas accedido a Te, esta te- charla. te doy un pie. Vos decís que hay mucha gente que le interesa. Vos sabés que yo entre los años 1994 y 1996 hice una encuesta en la provincia, porque yo ya venía hace mucho tiempo que Claro, venía con el tema OVNI, eh, y me di cuenta que o sea, el trabajo arrojó como resultado que el 80% de la población de La Pampa cree en el fenómeno ovni, pero no por una cuestión de fe, sino porque tiene un familiar, un amigo, alguien de confianza que ha tenido algún tipo de experiencia y entonces se cuentan en círculos determinados de gente así sí. conocidos y por eso creen en el fenómeno ovni, porque han visto algo en algún momento o han sido protagonistas o testigos. Seguramente que es así. Y estamos en localidades que son pequeñas, entonces nos conocemos entre todos. Claro, Y bueno, pero lo vamos a dejar para bien. un poquito más adelante. ¿Quién es Quique Mario? Contame de tu infancia, Sí. de tus padres, de... Mira, yo nací en el año 1955 en Villa del Busto, del otro lado de la vía, acá en Santa Rosa. Eh, Mis viejos eran dos laburantes, mi papá trabajaba en casa de gobierno, mi mamá era enfermera en el hospital, cuando se inauguró el hospital de zona que le llamaban, la actual Lucio Molas. Ella fue de las primeras enfermeras que trabajaron ahí. Eh, tengo, en realidad tuve dos hermanos, mi hermana falleció hace bastante, tengo un hermano más chico, y fuimos a la escuela 4, eh, también del otro lado de la vía, También. eh, y de ahí, cuando terminé el primario, hice el secundario en la escuela normal. Fui la primera y única promoción que hubo de bachillerato especializado en letras. Y yo en ese sentido la tenía clara porque yo quería ser periodista, Desde siempre. desde siempre, porque me gustaba escribir, leer, era un lector empedernido desde chiquito y me propuse eso y terminé el secundario y me fui a estudiar periodismo a La Plata. Em, Ahí estuve hasta el año 75, después vine en el 76 y ya ahí, estando en La Plata, aproveché a hacer los primeros contactos, llegué a ir a Buenos Aires a conectarme con gente que le gustaba el tema, que no había mucho, porque tampoco había mucha bibliografía. Y los máximos referentes por aquel entonces empezaban a ser, todavía no estaban plenamente identificados, pero sí ya empezaban a verse, a asomar sus cabezas, Fabio Serpa y don Pedro Romagnù. Para mí los Me estás máximos hablando del año 70 y pico. 70 y pico, 70. exacto. Sí. Te recibiste y te viniste. Me vine a Santa Rosa, terminé, eran 3 años la carrera. em, Me vine a Santa Rosa, me radiqué acá y bueno, ya en aquel entonces empecé a trabajar en el diario La Capital, que hoy no existe más. En el diario de la capital. Claro. Y en el año 76 hice el primer programa de la radiofonía pampeana dedicado al tema OVNI, con un programa que se llamaba Universo 3, temas del tercer milenio. ¿En el año? 1976. En septiembre se van a cumplir 50 años del primer programa de ovnis en La Pampa. Y de alguna manera por ahí me enorgullece, pero digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Quién se llevó mi tiempo? Y Porque estamos hablando de 50 años, ¿no? 50 años de Sí, investigando el tema.
en ese caso difundiendo, ¿no? Porque yo como difusor, pero además como investigador. Claro. Porque... No, pero digo, para transmitirlo, Claro. algo habrás tenido que estudiar, algo habrás tenido que... Sí, no, por supuesto. O sea, para transmitirlo, sí, pero lo fundamental era tener la capacidad de llegar a la gente que había tenido una experiencia. Y estamos hablando de la década del 70, que era bastante complejo por la situación política del país, pero nosotros con un grupo de muchachos andábamos igual. Había una parte, uno de los que era de los responsables del Centro de Cohetería Antares, que es una entidad que este año va a cumplir 52 años y marcó una época, porque pibes de 15, 16 años organizaron el primer Congreso Nacional de Cohetería acá en La Pampa. La mayoría de los que han tenido alguna experiencia de ella se han comunicado con vos. Sí, no solamente la gente común, sino también las instituciones, porque una vez, en una oportunidad, me llama quien era jefe de la Policía de La Pampa cuando empezaron el tema de las mutilaciones de animales. Claro. Y me dice, Quique, porque él reconocía mi trabajo. Claro. También. Y dice, ¿qué te parece esto? Bueno, y empezamos a trabajar en el tema de mutilaciones de animales. Te escuché una vez que hubo, durante 2 años, en esos 2 años, 1.500 mutilaciones. Más de 1.500 mutilaciones de ¿En animales. 2 años? En 2 años, sí. Fue cuando comenzaron intensivamente, digamos, y arreciaron durante esos 2 años. Y te imaginas que el precio que tiene el vacuno hoy en día, 1.500 animales No, que claro. te saquen. Y lo extraño de esto es que sigue ocurriendo, no a gran escala, pero sigue ocurriendo. Nunca dejó de haber mutilaciones. Jamás. ¿Desde hace? 24 años. Porque en gran escala comenzaron en abril de 2002. Tuvimos un caso aislado ya en febrero que no entendíamos qué sería. Y después cuando empezaron a salir, a darse más cantidad, y yo ya me relacioné con gente de veterinarios del SENASA, del oeste de Provincia de Buenos Aires, con la Facultad de Veterinarias de acá de la Universidad de La Pampa, que estaba el doctor a cargo de la investigación de campo, el doctor Alberto Pariani, y bueno, y trabajamos codo a codo con la policía, la universidad. Los primeros diagnósticos han sido errados, ¿no es cierto?, sobre esto. Se había dicho que era el ratón hocicudo. No quiero insistir en este tema, ¿me entiendes? Porque se me rió la gente y a mí me dolió mucho. Yo cuando te cuente lo que yo vi, lo que a mí me pasó, no, que ratón hocicudo ni que hostia. Ahí hay algo que yo no sé qué es, pero algo hay. Como organismo oficial responde a las órdenes de más arriba y por lo tanto los funcionarios tuvieron que agachar la cabeza y asumir lo que venía de lo que le decían de otros lados, más precisamente de afuera, y se tuvieron que bancar todo este verso que me generó tanta bronca, lo del ratón hocicudo, porque fue como una tomada de pelo hacia todo el trabajo que habíamos hecho, el trabajo de campo y todo, y que por lo tanto, ya te digo, me generó tanta bronca que me desligué totalmente de todas las situaciones. En realidad eso fue un ensayo que encargó el responsable del SENASA en aquel entonces, Bernardo Cané, porque necesitaban una respuesta rápida, no sé ¿Para por qué traer cuestión. tranquilidad? Sí, pero además estaban por cerrar un negocio de carnes con un país y tener ese problema. Entonces fabricaron, porque yo lo digo,
Es más, estuve hace un año y pico en Tandil, porque los que hicieron el ensayo eso fueron veterinarios de Tandil, y no pude hablar con ninguno porque, bueno, era justo en época de verano. Pero voy a ir, o sea, yo quiero hablar con ellos para que, porque siempre he enfrentado las situaciones, ¿no? Sí, sí. Pero para conocer por qué dijeron eso, porque no pueden generalizar acusando al ratón hocicudo rojizo. Es una especie que sería imposible que viviera en la pampa por las bajas temperaturas del invierno. Pero, Y no, continúa. te redondeo. Y si además de matar y mutilar animales, se tomaban el agua de los tanques, entonces estamos hablando de una cantidad inmensa de ratones hocicudos rojizos que estaban depredando la pampa, y tendría Que haber el otro tipo SENASA de... tendría que haber hecho, ¿no?, tomar alguna medida, como decir, bueno, vamos a tratar de controlar la plaga. Pero aparte te he escuchado decir que los cortes en las mutilaciones eran tan perfectos que era imposible que lo haga otro animal, digamos, ¿no es cierto? Primero un animal, pero lo más sorprendente de esto es que se demostró científicamente en la Universidad Nacional de La Pampa que los cortes realizados a los animales estudiados eran mecánicos, es decir, producidos por un elemento mecánico, pero desconocido, tecnología desconocida para la ciencia de acá, la actual. ¿Y no se llevaban la carne o se la llevaban? No, se llevaban, sí, no carne, se llevaban los tejidos blandos. Es decir, tenían preferencias por toda la mandíbula, la musculatura y el tejido que cubre el hueso, y quedaba como si hiciera 10 años, vos lo veías y parecía que hace 10 años que estaba expuesto a la intemperie. Por un lado, le extraían perfectamente el globo ocular, por ejemplo, o el aparato auditivo, o la parte externa, la oreja nada más. La lengua, en los casos que se estudiaron en el laboratorio, y dicho por el doctor Alberto Pariani, inclusive con el doctor Daniel Belot, que es del SENASA del oeste de provincia de Buenos Aires, coincidían en la perfección, porque si nosotros podemos extraer una lengua, pero tenemos que desmontar todo el aparato, y siempre alguna marquita nos queda en este caso el nada. hioide, que es donde se asienta la lengua. Y después, por ejemplo, los órganos reproductores, tanto a los machos como a las hembras también. Y en su mayoría ganado vacuno, pero acá hemos tenido jabalí, ciervos mutilados, al igual que los conejos, perros. Mirá vos. Y entonces es por demás extraño. Quedó todo como una cosa exótica, pero es mucho más profundo, complejo, porque nadie habla de las consecuencias de las mutilaciones de animales, de la radiación que queda, que es desconocida, no se puede medir, pero la advertimos, que queda una radiación en un radio de entre 5 y 15 metros alrededor de donde está depositado el animal ¿Por qué? mutilado. ¿Y cómo se midió eso y cómo Primero se porque manifiesta, digamos? Yo primero me di cuenta que algo extraño había, porque yo nunca me acerqué a manipular un animal. Siempre me mantuve ahí, dejaba que trabajaran los veterinarios, que son los que saben. ¿Yo qué voy a hacer? Sí. Entonces yo siempre, observando todo, me empezaba a alejar y buscaba una parte alta, y ahí descubrí que alrededor del animal, en un radio de 5 a 15 metros, según, no sé por qué las variaciones, pero lo medimos, por eso sabemos que entre esa distancia
cambiaba el color de la vegetación. Es decir, una radiación afectaba a la vegetación Claro. en un radio de ese tipo. Pero además, también eso es un descubrimiento del doctor Alberto Pariani, fue el que quedaba una energía, una radiación que entendemos que por eso no se acercaban los roedores, depredadores, los carroñeros no se acercaban a consumir el animal mutilado, por esa radiación que además la descubrimos cuando veíamos que venían palomas volando y siempre en un radio arriba, a mucha altura, pero arriba del animal, algunas era como que chocaban con algo y salían y otras lo evitaban. Otras lo evitaban, como que quedaba algo Sí. que no era normal. Y también algo con respecto al esqueleto, a los huesos, Sí. que se... Se descomponen un Mucho más esqueleto. rápido. Sí, totalmente. Se descomponen mucho más rápido. Un esqueleto de un animal, vos lo ves por años. Pero estos animales, a los 6 meses, los animales mutilados, hoy la mayoría los entierran, pero yo he estado en campos donde los han dejado amontonados en un sector y bueno, ya ha pasado 6, 7 meses, y yo sí, me acerco y los miro y veo, y así descubrimos que el hueso, vos te subís arriba está el cuero y todo. A veces no le sacan el cuero, ni no los tocan para nada. Sí. Pero vos te subís arriba del animal y se desarma como si fuera de acerrín, digamos, una estructura de acerrín. Mirá vos. Es muy, muy extraño. Y la gente que ha manipulado eso, te he escuchado que han tenido también algún tipo de... Mira, los casos más dramáticos, digamos, uno es el doctor Alberto Pariani, que estuvo a cargo de todas las investigaciones de la universidad y que estaba en el campo. El doctor Jorge Dugarry también, pero yo trabajé mucho al lado de Alberto Pariani. Y un tipo muy meticuloso, muy profesional, espectacular, pero al cabo de algunos años trabajando en eso, se da cuenta que empieza a sufrir alguna anormalidad física y bueno, va al médico, lo deriva a un especialista y determinan que tenía su sistema nervioso estaba afectado por algo y le llamaba la atención porque era muy joven y a los 45 años se le determina que tenía mal de Parkinson. Una persona de 45 años, una enfermedad que Sí, después claro. de los 70 años, ¿cierto? Entonces él, Alberto, como gran profesional, empezó a padecer esa enfermedad, pero no bajó los brazos, siguió y obviamente ya él reconoce que cambió la actitud frente a la vida, por Sí, ejemplo. Bueno, eso lo tendría que decir él, pero se produjo un cambio muy importante en él, Claro. o sea, y no dejó de ser un profesional Sí, sí. súper responsable como lo fue siempre, ¿no? Y la guinda del pastel es el informe final de la Universidad Nacional de La Pampa que cuando se termina con la firma y el gancho oficial de que se determina que los cortes son mecánicos, cuando se envía al SENASA, va un empleado de la universidad, lo va a llevar en un vehículo de la universidad y tiene un misterioso accidente en la Ruta 5, vuelca inexplicablemente el auto, por suerte el conductor no sufrió lesiones de gravedad ni nada, pero
dentro de todas las cosas que llevaba, lo único que desapareció fue el maletín que contenía todo el informe oficial. Qué increíble. Desapareció. Obviamente había copias, yo tengo una copia Sí, claro. del informe. Así que, bueno, una señal de que a alguien evidentemente no le interesaba que trascendiera todo eso. Yo creo que algo de razón, algo tiene que haber habido, porque yo no vi en ningún medio nacional hablando de eso. El único que habla de eso soy yo. Claro. Y además con el respaldo científico, ¿no? Que es lo más importante para todo esto. Quique, ¿cuántos casos de mutilación hubo en La Pampa? Desde ese momento hasta hoy. Y no te sabría decir, miles. Y bueno, eso, el recorrer, el andar, el establecer la relación directa con gente de todo tipo. Surgen anécdotas que son muy extrañas, hasta risueñas en algunos casos, porque estuve en un campo donde un hombre ya grande, él estaba solo, como en la mayoría de los campos hay un tipo solo, Sí. no hay una familia, el encargado es uno solo, o el que queda de noche, y dice que en 2002 era, cuando arreciaban las mutilaciones en toda la provincia, él estaba atento, dice, a ver si viene uno de estos platos voladores, me mata un animal acá, y qué le digo al patrón después. Y qué sé yo, bueno, dice que una noche había cenado temprano, y sale a mirar, y sale a mirar y ¿qué ve? Un triángulo venía. Un triángulo, era una cosa, sí que era un triángulo, lleno de luces que iban dando vueltas así alrededor del triángulo, vino y se paró arriba del corral. Y dice, no, me va a matar un animal. Así que agarró la carabina y le tiró 3 tiros. Y dice que los tiros rebotaban y pegaban arriba del techo de la casa. Y le digo, ¿y qué hizo entonces? ¿Que le mataron? No, yo fui adentro y me costó dormir, si no se puede hacer nada. Dice, si las balas rebotan, ¿qué voy a hacer yo? Se acostó a dormir, al otro día se levantó, fue al corral. Por suerte no le habían matado a ningún animal. Pero esas anécdotas que de pronto sirven para distender cuando uno está abordando, Sí. desarrollando estos temas, son todas cosas que han pasado acá en La Pampa. Como un hombre de allá del oeste profundo, que él me dijo, un hombre que era analfabeto, no tenía radio, menos televisión, es decir, pues escucha radio cuando uno va en una camioneta y agarra una radio, ¿no? Seguro. Y me dice, a la vaca, dice, se la lleva un plato volador allá arriba de la barda y después la trae y la deja. Había una vaca, él no se hacía mucho problema porque la vaca estaba vieja, pero la trajo y sin sangre, dice. Y la dejó ahí cerca de la casa y él lo vio todo. Y dice, en la barda, dice, la zona de barda allá en la zona de Algarrobo del Águila, por ahí, y dice, en la barda se va a ver 2, 3 platos voladores, a veces hay 2 y viene un más y se queda ahí, se queda estacionado ahí. Y los ve, pero los ve como algo... Y no dejan de ser anécdotas que sirven para, cuando yo cuento estas historias a públicos distintos de otras regiones, se den cuenta de cómo el fenómeno está, o la gente está conviviendo con un fenómeno que es desconocido. Y después vienen las otras elucubraciones que pueden ser más complejas, como por ejemplo, bueno, está bien, le extraen, no le llevan el matambre y el asado para comerse, no, le llevan tejidos blandos aptos para hacer experimentos genéticos. Y esto no lo digo yo, lo dicen
los científicos, los veterinarios que han trabajado y que coinciden. Además. Porque es donde más ADN hay, donde más... sí. Sí, pero además son aptos para experimentos genéticos. Y hace 4 años, 3, 4 años, ya hay sospechas de algunos investigadores de otros puntos del mundo. Yo recibí un informe ayer, realmente el sábado. Me causó mucha inquietud porque, bueno, en estas regiones no se han producido mutilaciones de seres humanos, pero los investigadores de otras partes del mundo dicen que ese tipo de tejidos, con tejidos humanos, sirven para hacer una no sé qué cosa. Vamos a suponer un zombie que responda a determinada... Es muy loco todo eso. Yo no lo sostengo, pero que lo digan otros me llama la atención. Digo, bueno, habrá que prestarle atención. A mí me gusta todos estos temas ir charlándolos con especialistas, con profesionales, para ver si existiría. Y hoy en día, no sé, se pasan tantas cosas extrañas. Sí. Y nosotros acá convivimos con el fenómeno, porque así como te dije hoy que las mutilaciones nunca cesaron, hace un año, menos de un año, en la zona de la Ruta 20, en la zona de la Reforma, la zona rural entre la Reforma y 25 de Mayo, hubo mutilaciones en rodeos chicos, porque ahí los rodeos son chicos, de 300, 400 animales, pero que de pronto a un productor le maten 30 animales en una noche. Y después vienen las otras cosas. Yo, por ejemplo, también ahí tengo un animal que quedó mutilado y vivo. Y tengo, no uno, tengo 2, 3, 4 casos de animales mutilados y vivos que después mueren, con el paso del tiempo mueren porque obviamente le faltan cosas. Pero a mí lo que más me llama la atención es que los animales, a pesar de estar mutilados y vivos, conviviendo con sus congéneres, no dan muestras de sufrimiento, es decir, no les duele nada, como si no les doliera nada. Le falta una parte de su anatomía y no le duele nada. Mirá vos. Eso es llamativo también. Quique, tremendamente interesante, ¿no? Y atrapante, ¿no? Sí. A vos te atrapó esta situación hace 50 años. Claro, totalmente. El tema de las abducciones, ¿qué experiencias ha habido? ¿Qué contactos has tenido con gente que ha tenido La gente que ha tenido problemas de abducciones acá en la región, lo he investigado a todos. ¿Y has charlado con ellos? Obviamente. He reconstruido las historias con ellos en el lugar, en el campo, donde sea. He estado con ellos reconstruyendo la situación. Es impactante. Es impactante. Las reacciones son variadas, porque yo tengo, por ejemplo, el caso de Fermín Sayago, que fue el 22 de abril de 1980, ese muchacho que terminó aterrorizado después de la experiencia, soñaba, no quería saber absolutamente nada, tenía terror hasta de dormir. Y 3 años más tarde tuvimos el caso de Julio Platner en Winifreda, y yo así entreno, no digas nada. No. Pero Julio tuvo 3 encuentros más. Una luz muy, muy fuerte, me encandiló. Ahí ya después no me acuerdo más nada. Y veo 4 seres alrededor mío. Me colocaron un aparatito. Me respondieron en forma telepática.
La abducción es específicamente El secuestro. el El que secuestro te llevan, te llevan o sea, involuntariamente. apareces en otro lugar. Apareces en otro lugar, te sacan En sangre. teoría, te digamos, hacen- Sí, no, a ver, a lo sí. paisano diríamos, te levanta un plato volador y te lleva a otro lado. Te lleva dentro del plato volador. O te lleva a una nave madre, no sé. Pero y cuando te cuentan a vos de esa situación, Sí. ¿se acuerdan de estar adentro de Sí. de una nave, de algo, digamos? Algunos sí y otros no. Algunos recuerdan perfectamente, los que han vivido más tranquila esa cuestión, se acuerdan de cosas, de detalles, cómo eran los seres, que eran, si eran bajos, si eran altos, si eran grises, claritos, similares a Y nosotros. las imágenes esas Sí, sí. Sí, que te comentan, es más o menos lo que nosotros Sí, tenemos. lo que vemos en la Ajá. televisión, claro, en las películas, sí, sí. Ajá. Pero ese es otro tema que te va a súper sorprender porque, yo no sé, para esto parece que La Pampa fuera un zoológico de estos seres, porque acá hay seres desde muy chiquititos hasta seres de 2,5 metros. Y es con lo que uno tiene que ir viendo si estos más chiquitos aparecen en esta zona, qué actitudes tienen, si son, ¿entendés? Porque la experiencia que vive Fermín Sayago, que terminó aterrorizado, un tipo físicamente muy fuerte porque era atleta, corría de entre 5 y 15 kilómetros por día, y después terminó a los 2 años y medio, falleció hecho una piltrafa porque se le produjo una afección, se le despertó una afección renal, que si bien puede haber sido una cuestión hereditaria de la familia, pero él hasta ese momento no tenía ningún tipo de problema físico porque era atleta. ¿Ese dónde pasó? Acá en Santa Rosa, ¿Cómo fue? en la ciudad de Santa Rosa, en la avenida Circunvalación, en el año 1980, la circunvalación así finita, era Y era las afueras de la ciudad, digamos. totalmente Porque, afuera, o no existe nada de las construcciones que no. hay en este momento. Y bueno, él lloviznaba a las 7:15 de la tarde, iba de sur a norte, digamos, iba para allá, ¿Sí? como si fuera para el Changomá. ¿Sí? Al llegar a la vía, dice que ve que se le viene algo encima, algo oscuro, y él dice, "Uy", y se le para el motor del auto y se pone los brazos arriba contra el volante y digamos como desentendiéndose de la situación. El coche cruza de carril, ten en cuenta que no andaba nadie, Sí, sí. cruza de carril y se detiene en la banquina contraria, con las luces prendidas, pero él, bueno, se baja, se olvidó de esa visión de que se le venía algo encima. Cuando se baja, levanta el capó, a ver por qué le había parado el auto, que era un Chevrolet Impala modelo 59, con caja automática de 8 cilindros. Esto todo me lo dijo un especialista que lo tiene en la actualidad al auto. Buen auto, Quique. Claro. Una nave, claro, una nave. Tienen los guardabarros así como la cola del auto de Batman, así. Y dice que levanta el capó y ese detalle me gustó, me sorprendió. Escuchó el tintineo como un tintineo de llaves, ruido así, y un viento frío así que venía como si saliera de abajo el motor. Y entonces levanta la cabeza así, y al costado de él, a su izquierda, tenía un ser muy alto, horrible por lo que él describe, así que ni lerdo ni perezoso se da vuelta para correr, para salir, alejarse, y atrás ya tenía otro ser que lo agarra de la cabeza, lo levanta, él siente un pinchazo en el parietal, y bueno, pierde el sentido. 15 minutos después aparece en la avenida Belgrano, casi Argentino Valle. Belgrano, casi Argentino Valle. Sí. Unas 20 y pico cuadras, 20 cuadras más, Sí, más al sur. sí. Y bueno,
El caso es interesantísimo, muy grande, tiene un montón se le van agregando un montón de situaciones más. Muy interesantes. Acá intervino la policía. Todos, sí, la policía, La justicia. los médicos, la justicia, todo el mundo. O sea, al intervenir la policía, interviene la justicia. ¿Y en qué quedó esto, Quique? Todos los casos que involucran ovnis, platos voladores, quedan abiertos. Eso me lo dijo un fiscal de No se cierra General Hacha. nunca la causa. No, quedan abiertos. ¿Acá en La Pampa o en toda la Argentina? No sé. Acá en La Pampa pasa eso. Yo lo hablé con un fiscal de General Hacha cuando fui un día investigando otro caso, pero le digo, ¿y qué opinás de la moneda? Y de los que tenemos muy bueno, ¿y cómo queda con esto? Porque yo siempre hacía una broma que todavía no lo habían asumido las compañías aseguradoras, que podrían hacer un seguro contra mutilaciones. Claro. ¿Eh? ¿Qué significa este encuentro, el primero, segundo, tercero y cuarto? El encuentro del primero, segundo y tercero es como cuando vas a la primaria. Sí. Vas a primer grado, después segundo. El primer tipo es cuando lo ves a la distancia, ves un objeto desconocido, no convencional. Ajá. Es un encuentro del primer tipo. Encuentro del segundo tipo es cuando el objeto baja. Vos no lo ves a la distancia y está posado sobre la Tierra. El tercer tipo ya cuando tenés un acercamiento, un encuentro con él. Después viene, qué sé yo, la abducción, pues, las mutilaciones animales, las pérdidas temporales. ¿Qué tienen que ver los ovnis con las pérdidas temporales que se dan en las rutas de La Pampa? Seguramente en alguna otra parte de la Argentina también, pero acá en La Pampa tenemos casos, pero no uno, decenas de casos. ¿Cómo es la historia? Pérdida temporal, vos vas manejando, venís por la ruta 5 de Catriló para acá y pasás Lonquimay y por ahí mirás el cartel y decís, ¿cómo ya estoy en Anguil y Uriburu y La Gloria? Eso. Como que no recordás haber hecho 30 kilómetros, 50 kilómetros. Hay otras personas que han hecho 80 kilómetros, no han gastado combustible, inexplicablemente aparecieron 80 kilómetros más adelante y con el auto en dirección contraria a la que viajaban, y otra gente que lo ha advertido y que me ha llamado inmediatamente, precisamente porque me conocen y saben que he abordado y he difundido mucho ese tema. Y bueno, nosotros queremos también ver si tiene algún tipo de relación con el tema ovni. Puede tener, como no. Sí. Tiene una arista de una respuesta científica que que está respaldada por un grupo científico reconocido a nivel mundial, que me dieron informe y todo, una hipótesis de que posiblemente se produzcan ese tipo de fenómenos bajo determinadas condiciones de tiempo, etcétera, etcétera, porque nosotros estamos en una zona de impacto meteórico. Han caído muchos meteoritos hace muchos años, 1 millón o 2 millones de años, o sea, el hombre no existía, y según la conformación de esos meteoritos, por ahí producen este tipo de situaciones, como también facilitan también el desplazamiento de las naves que no conocemos. Claro. Si no, ¿por qué se ven tanto acá en La Pampa? Pero La Pampa está al frente de la casuística nacional hace 20 años. Quique, ¿vos pensás que, por ejemplo, no sé, la NASA o algún organismo en Estados Unidos o en el resto del mundo tiene mucha más información que la que hoy Por supuesto, se tiene? por supuesto. Sí. Sí. No tengo ninguna duda. Tuve un encuentro con 3 naves. Una gigante que estaba posada en el campo, una que se me vino de acá y se me paró acá arriba,
y después esta se fue y me apareció otra de allá y se juntó con la más grande. Eso lo tengo todo filmado. ¿Eso en qué año? 1999, en un campo en Bordenave, provincia de Buenos Aires. ¿A la tarde, a la mañana, a la noche? No, a la tarde, a la nochecita, en pleno invierno, mojado porque llovía. Y en ese entonces yo veía eso, el aparato gigante que estaba ahí enfrente. Calculo que estaría unos 1500 metros, porque nosotros caminamos en el campo. Decidí acercarme después que le hice señas con un reflector muy grande que tengo de mano. Le hice 3 golpes de luz. Tic, tic, tic. ¿No tuviste miedo? Y ¿No eso, tuviste...? No. Y eso hizo 3 veces así. Y le hice una, hizo una. Le hice 2, hizo 2. Digo, eso es respuesta inteligente. Yo voy a acerco, yo voy. Yo no es que me voy a tocar timbre. No. Yo me acerco lo más que puedo y veo si hay algún intento de comunicación. Y bueno, no lo logramos porque no pudimos avanzar más, porque llovía mucho y llegamos hasta un esquinero, un alambrado, y del otro lado empezaba una laguna, la laguna El Pincén. Y teníamos que tener un bote para meternos. Claro. Entonces no, pero bueno, lo estuvimos, debemos tener 1 hora y pico de filmación, me la quisieron comprar después. Mirá vos. Ese mismo año me la quisieron comprar. Yo aprendí con las filmaciones, que el ojo humano, el ojo ve una cosa y las cámaras captan otra. Nosotros estamos conviviendo con el fenómeno. Claro. Vos estás completamente seguro que hay vida extraterrestre. No tengo duda. Pero además, también puede haber vida intraterrestre. ¿Qué es eso? Adentro de la Tierra. Claro. Nosotros no tenemos ni idea los túneles que hay bajo los Andes, que vienen desde la parte casi de Centroamérica. Y hay otra ¿Túneles cosa. naturales decís o...? ¿Qué sé yo? Sí. Un argentino, Juan Morix, se metió en uno de esos túneles y fue fantástico lo que transmitió. O sea, como que... ¿Está científicamente comprobado esto? Sí. Yo a Morix no lo vi nunca hablé con él, pero sí me lo contó don Pedro Romaniuk, que él estuvo ahí. Por ejemplo, 3 millones de aborígenes de Centroamérica desaparecieran. ¿Quién se los llevó? ¿Por dónde se fueron? Dicen algunos que se fueron por esos túneles, que están viviendo, que siguen viviendo, se adaptaron a otra vida porque ya no aguantaban más los conquistadores que vinieron. Y los que quedaron, bueno, se bautizaron y demás. Lo más sorprendente, lo que viene, digamos, es el contacto. Claro. Ya está. Lo vemos todos los días. Muchachos, Sí. bajen. O sea, hay un loco en Salta que hizo un omnipuerto. Con unas piedras hizo un circo. Para darle un recibimiento. Sí, para que iban a ir los ovnis, para que vengan a parar ahí. ¿Viste? ¿Sabés de lo que no hablamos? Y esto ya hoy no te voy a decir nada, y eso capaz que dentro de un año lo hacemos, de OSNIs. Objetos submarinos no identificados. Mirá vos. Te lo dejo ahí, la perlita. Quique, te felicito por lo que haces, por la Gracias, perseverancia, por Gracias. haberlo compartido acá conmigo y bueno, y con la gente que nos va a ver. Lo importante es sentirse así, con los brazos, que me recibieron con los brazos abiertos y con la honestidad de decir... No sé del tema y quiero claro, saber. Yo te voy a compartir. Gracias, Quique. Te agradezco mucho.